Please. All of those things, they want to be perfect. You're late for breakfast again, Harold. I know it, Interested in the... I cut myself shaving. I think somebody's been using my set and the lighting and all. The Dukes of Hazzard nunca fue solo una serie de coches rápidos y caminos de tierra. Era libertad familia, travesuras y esa aventura de pueblo que hacía de Hazzard County un sitio al que siempre querías regresar. Pero hoy mirar atrás también duele un poco, porque aunque el General Lee siga volando intacto en el recuerdo, las caras que dieron vida a ese mundo cambiaron para siempre. Algunos siguieron adelante, otros se alejaron en silencio y varios ya no están aquí. Esto es The Dukes of Hazzard antes y ahora. El tío Jesse ese pilar, corazón sabio de The Dukes of Hazzard fue Denver Pyle, nacido el 11 de mayo de 1920. Tenía 59 años cuando empezó la serie en 1979 y le dio al personaje esa entrañable autoridad que tanto necesitaba Hazzard County. Jesse no era solo un patriarca sabio observando desde atrás. Era la brújula moral de la familia Duke, el hombre al que seguían sin dudar porque sabían que siempre lucharía por lo justo. Mientras el condado andaba lleno de corrupción y caos, el tío Jesse representaba estabilidad, experiencia y valores. Lo mejor de Denver Pyle es que nunca lo interpretó como alguien frágil o blando. Lo mostró como un hombre curtido por los años, muy leal y con una sabiduría de campo imposible de fingir. Antes y después de The Dukes of Hazzard, Denver Pyle ya tenía una gran carrera en el western y la televisión, con papeles memorables en el show de Andy Griffith Bonney y Clyde y Grizzly Adams. Murió el 25 de diciembre de 1997 a los 77 años por cáncer de pulmón. El tío Jesse es inolvidable porque Denver Pyle hizo que la decencia fuera fuerte, algo clave para mantener unido a Hazzard County. Boss Hogg, el ricachón vestido de blanco detrás de casi todos los líos de Hazzard County, lo interpretó Sorrel Booke, nacido el 4 de enero de 1930. Tenía 49 años al empezar la serie en 1979. Boss Hogg era corrupto manipulador y egoísta, siempre tramando algo para fastidiar a los Duke en su propio beneficio. Pero lo especial del personaje es que nunca se sintió como un villano verdaderamente malvado. Sorrel Booke le dio tanto carisma, teatralidad y gracia que el público disfrutaba de su presencia casi tanto como de los héroes. Su relación con Roscoe y su eterna rivalidad con el tío Jesse marcaban el ritmo de la serie. Boss Hogg era ese caos continuo que mantenía activo a Hazzard County. Antes de The Dukes of Hazzard, Sorrel Booke ya tenía una respetada carrera en teatro, cine y televisión, apareciendo en producciones como MASH, All in the Family y otros muchos papeles que demostraban su gran registro actoral. Murió el 11 de febrero de 1994 con 64 años por cáncer. Boss Hogg sigue siendo un villano muy querido de la televisión porque Sorrel Booke entendió a la perfección cómo hacer divertida la corrupción sin quitarle el peligro que conllevaba. El narrador, la mítica voz que dio alma y leyenda a El Sheriff Chiflado, fue la de Waylon Jennings, nacido el 15 de junio de 1937. Tenía 42 años al arrancar la serie en 1979. Aunque casi nunca aparecía físicamente en la pantalla, su presencia resultó crucial. Su voz guiaba cada persecución y cada salto del General Lee, y cada lío en Hazzard, convirtiendo la acción en una leyenda sureña más que en una simple serie de televisión. Además, Jennings cantaba el tema principal, Good Old Boys, una canción indisociable de la serie y una de las intros más famosas de la televisión. Antes de El Sheriff Chiflado, Waylon Jennings ya era clave en el country outlaw, transformando el sonido y la actitud musical de varias generaciones. Murió el 13 de febrero de 2002 a los 64 años por complicaciones de diabetes. Su música sigue siendo inolvidable porque Jennings no solo narraba la historia, hacía que Hazzard cobrara vida antes de verla en pantalla. Cooter Davenport, el mecánico leal, siempre dispuesto a echar una mano a los Duke, fue interpretado por Ben Jones. Nacido el 30 de agosto
de 1941 tenía 38 años al arrancar la serie en 1979. Cooter era mucho más que el mecánico que reparaba el General Lee. Era una pieza clave en Hazzard, el amigo que aparecía justo cuando hacía falta, el cómplice ideal para desmontar los planes de Boss Hogg, y la prueba viviente de que los Duke nunca estaban del todo solos. Ben Jones aportó al personaje una energía alegre ruda y muy sureña, haciendo que Cooter resultara de lo más auténtico en aquel mundo tan loco. Su humor, lealtad y orgullo de pueblo lo convirtieron en un personaje queridísimo por los fans. Tras acabar la serie, Jones tomó un rumbo muy distinto, llegando a ser congresista en Estados Unidos por Georgia y erigiéndose después en guardián del legado de la serie, organizando museos, eventos y convenciones de fans. En 2026 cumplirá los 84 años. Aún recordamos a Cooter porque Ben Jones convirtió la lealtad en algo ruidoso, divertido y con muchísimo corazón. Roscoe P. Coltrane, el torpe, cómico y siempre frustrado, sheriff del condado, cobró vida gracias a James Best. Nacido el 26 de julio de 1926, tenía 53 años cuando la serie empezó en 1979. Roscoe se pasó media serie intentando atrapar a Bo y Luke, aunque casi todas las persecuciones acababan en un desastre de lo más absurdo. Lo genial del personaje es que pese a compincharse con Boss Hogg en sus chanchullos corruptos, James Best jamás lo interpretó como un villano cruel. Roscoe era ridículo, impulsivo y algo atolondrado, pero tenía una gracia y una ternura extraña que hacían imposible llegar a odiarlo. Esa mezcla lo convirtió en uno de los policías más divertidos de la televisión. Antes y después de El Sheriff Chiflado, Best tuvo una larga carrera en westerns y dramas, demostrando un registro muy superior al caos de Hazzard. Falleció el 6 de abril de 2015 a los 88 años por complicaciones de neumonía. Roscoe sigue siendo inolvidable porque James Best sabía hacer reír con sus fracasos sin quitarle un ápice de humanidad al personaje. Luke Duke, el primo de los Duke más sereno, estratega y equilibrado, fue interpretado por Tom Wopat. Nacido en 1951, tenía 28 cuando la serie empezó en 1979. Luke era el complemento ideal de Bo, menos impulsivo, más calculador y el primero en idear un plan antes de que el problema fuera gordo. Pero eso no le hacía menos valiente, sino más sensato. Su templanza y sentido práctico equilibraban al dúo, haciendo que Bo y Luke funcionaran como un equipo real y no dos versiones del mismo héroe. Tom Wopat dio a Luke una mezcla de confianza, calidez y humor, un tipo capaz de bromear un segundo y salvarlos a todos al siguiente. Tras la serie, Wopat labró una sólida carrera fuera del condado de Hazzard, sobre todo en la música y Broadway, destacando en obras como Annie, Get Your Gun. En 2026 tiene 74 años y sigue activo en música, teatro y televisión. Recordamos a Luke Duke porque Wopat hizo que la calma, decencia y inteligencia resultaran heroicas. John Schneider dio vida a Bo Duke, el primo impulsivo, alegre y temerario de la familia. Nacido el 8 de abril de 1960, tenía solo 19 años al comenzar la serie, en 1979, y esa juventud aportó al personaje una energía perfecta. Bo era el motor brillante y atrevido de la pareja, listo para acelerar, saltar con el General Lee y meterse en líos sonriendo sin pensar en las consecuencias. Pero tras esa locura había algo esencial, una lealtad absoluta a su familia. Bo podía parecer impulsivo, pero jamás fue egoísta. Actuaba para proteger a los suyos y luchar contra el abuso de poder en el condado de Hazzard. John Schneider aportó carisma natural, entusiasmo y un encanto que convirtió a Bo en un héroe televisivo inolvidable de la época. Tras la serie, triunfó en la música country y luego se ganó a otros públicos en series como Smallville. Además de seguir activo en producciones independientes, en 2026 tiene 66 años. Bo Duke es inolvidable porque Schneider hizo que la imprudencia pareciera alegre y con mucho corazón. Eno Straighty, el ayudante de sheriff más tierno y honrado de Hazzard, fue Sonny Schroyer, nacido el 28 de agosto de 1935. Tenía 44 años cuando empezó la serie en 1979.
Enos era un agente de la ley muy especial porque, al contrario que Roscoe o Boss Hogg, no le movían la corrupción ni la ambición. Era patoso ingenuo y a veces demasiado bueno para su trabajo, pero por eso mismo el público le quería tanto. Enos intentaba cumplir con su deber, aunque en el fondo sabía que los Dukes solían tener razón. Su timidez, bondad y su obvio flechazo por Daisy aportaron un toque de ternura único a la serie. Sonny Schroyer dio vida al personaje, con una cercanía tan real que Enos logró su propio spin-off, algo insólito para un secundario. Después, Schroyer siguió trabajando en cine y televisión, apareciendo en películas como Forrest Gump y The Rainmaker. Cumplirá 90 años en el 2026. Aún recordamos a Enos porque Schroyer hizo la bondad divertida, humilde y absolutamente imposible de no querer. Cletus Hogg, el torpe pero noble ayudante que llegó para imponer la ley en el condado de Hazzard. Rick Hurst lo interpretó nacido el 1 de enero del 46. Tenía 33 años cuando apareció por primera vez en El Sheriff Chiflado. Aunque llevaba el apellido Hogg y el uniforme Cletus nunca resultó realmente amenazador. Era más bien un hombre ingenuo, un poco despistado y con un humor absurdo ideal para el tono disparatado de la serie. No como Boss Hogg, él no actuaba por maldad, sino por torpeza y por querer hacer bien un trabajo para el que casi nunca estaba listo. Rick Hurst aportó una calidez muy especial al personaje, haciendo entrañables incluso sus fallos. Tras la serie siguió en el cine y la televisión siendo un rostro muy querido por los fans. En este 2026 cumplirá los 80 años. Aún recordamos a Cletus porque Hurst hizo que la torpeza fuese algo tierno, demostrando que en Hazzard hasta el ayudante más inútil era de la familia, Coy Duke, el primo que llegó en una de las etapas más duras y polémicas de El Sheriff Chiflado. Fue interpretado por Byron Cherry. Nacido el 17 de abril del 55, tenía 27 al unirse a la serie en el 82. Coy tenía la difícil papeleta de mantener vivo el espíritu rebelde de la familia sin Bo ni Luke, un cambio que el público no estaba listo para asimilar. Aún así, Byron Cherry le aportó una frescura juvenil y muy cercana a su personaje, intentando que Coy encajase de forma natural en el condado. Lo que hace memorable a Coy no es solo su carácter, sino el momento histórico que representa en la serie. Una etapa de transición donde la serie siguió adelante mientras los fans esperaban ansiosos a los primos originales. Tras acabar la serie, Cherry siguió actuando, aunque con menos éxito, y se mantuvo muy unido al legado de El Sheriff Chiflado en convenciones y eventos de fans. En este 2026 cumplirá 71 años. Coy quedará como el recuerdo de uno de los relevos más difíciles de la televisión clásica. Vance Duke, el otro primo que llegó para mantener el apellido, a salvo, mientras Bo y Luke estaban ausentes, fue encarnado por Christopher Mayer. Nacido el 21 de febrero del 54, tenía 28 años cuando se incorporó en el 82. Su personaje nació para cubrir un hueco casi imposible. Tenía que resultar familiar, rebelde y carismático, pero arrastrando la sombra de personajes muy queridos por el público. Christopher Mayer dio al personaje una energía brillante y sincera, intentando que Vance encajase en el condado de Hazzard sin parecer una simple copia. Aunque su paso por la serie fue breve, ayudó a salvar una etapa complicada y muy recordada por los fans. Tras El Sheriff Chiflado, Mayer siguió en televisión y cine, apareciendo en series como Medias de Seda y Star Trek Espacio Profundo 9. Falleció el 23 de julio de 2011 con 57 años de causas naturales. Aún se recuerda a Vance porque Mayer asumió un reto casi imposible al aterrizar en una serie tan querida, ocupando un lugar que muchos espectadores no querían ver sustituido. Lulu Hogg, la esposa del jefe Hogg y de las pocas capaces de plantarle cara sin miedo, la encarnó Peggy Ray, nacida el 31 de marzo de 1921. Con 58 años empezó la serie en 1979. Lulu no era clave en las persecuciones ni en los planes más ruidosos, pero aportaba algo crucial a la serie, una especie de conciencia en el corrupto mundo del jefe Hogg. Podía convivir con la ambición, la manipulación y los negocios sucios, pero decía lo que pensaba si su marido se pasaba de la raya. Peggy Rea dio al personaje un aire firme hogareño,
y una calidez muy humana, demostrando que Lulu mandaba más de lo que parecía en un hogar dominado por alguien tan exagerado. Sus escenas aportaban otro tipo de humor a la serie basado en el matrimonio, la tosudez y la gran verdad de que el que más grita no siempre manda. Rhea siguió siendo muy querida en televisión con papeles en Grace, Al Rojo Vivo y Los Walton. Falleció el 5 de febrero de 2011 a los 89 años de insuficiencia cardíaca. Lulu sigue siendo inolvidable, porque Peggy Rhea demostró que la bondad también podía tener carácter. El sheriff Big Ed Little, uno de los pocos policías que de verdad parecía una amenaza seria para los Duke, fue Don Pedro Cawley, nacido el 30 de agosto de 1938. Debutó en 1981 con 42 años. A diferencia de Roscoe Big Ed, no era un chiste andante ni un perseguidor patoso. Era alguien competente y serio, y capaz de pensar con claridad lo que cambiaba el enfoque cada vez que aparecía. Con él, el condado de Hazzard parecía menos una comedia de persecuciones, y más un lugar donde el peligro podía ser real. Don Pedro Cawley aportó al personaje una voz profunda, autoridad física y una calma imponente que lo distinguía de los demás agentes de la serie. Antes y después de El Sheriff Chiflado, forjó una gran carrera en cine y televisión con papeles en The H, X-1138 y Regreso al Planeta de los Simios. Falleció el 11 de octubre de 2017 a los 79 años, víctima del cáncer. Aún recordamos a Big Ed Little porque Cawley aportó auténtico peso y seriedad a un mundo de motores, chistes y neumáticos levantando polvo. La señora Emma, Nedra Voles, dio vida a la señorita Tisdale, la carismática cartera de Hazzard County. Nacida el 18 de junio de 1908, tenía 72 años al debutar en la serie. La señorita Tisdale era un personaje clave, que le daban al pueblo su propia personalidad. Tenía la dulzura de un pueblo pequeño, pero también la firmeza para plantarle cara a la corrupción si hacía falta. No se quedaba atrás entre los personajes secundarios. Tenía sentido del humor y una autoridad vecinal que no venía de ningún cargo importante, sino de conocer a todos, escucharlo todo y haber vivido más de lo que contaba. Nedra Voles poseía una presencia única, capaz de llenar la pantalla con una sola mirada o una frase en el momento justo. Su trayectoria fue de las más largas entre los actores del reparto, habiendo trabajado en muchísimas producciones clásicas de televisión. Falleció el 20 de enero, de 2003 a los 94 años por complicaciones de Alzheimer. Recordamos a la señorita Tisdale porque Voles retrató una vejez activa, divertida y con mucho carácter, una energía que encajaba de lleno con Hazzard County. El Dr. Appleby, el tranquilo y fiable médico de Hazzard County, lo interpretó Parley Bayer, nacido el 5 de agosto de 1914. Tenía 67 años de edad cuando asumió este papel. Doc no era un personaje llamativo, ni participaba en las grandes persecuciones, pero su presencia equilibraba el universo de la serie. En un condado lleno de corrupción, bromas, accidentes y saltos imposibles del General Lee, Doc encarnaba algo tan sencillo como necesario la confianza. Era el hombre al que todos acudían cuando las cosas se torcían, un pilar de estabilidad en pleno caos. Parley Bayer le aportó al personaje una calidez clásica, forjada tras décadas de trabajo en radio, cine y televisión. Su voz y su rostro transmitían esa cercanía, propia de los grandes actores secundarios estadounidenses, capaces de dotar de autenticidad a cualquier escena. Falleció el 22 de noviembre de 2002 a los 88 años tras las complicaciones de un ictus. Recordamos a Doc Appleby porque Bayer convirtió la decencia en algo cotidiano y por debajo de coches voladores y chistes disparatados. The Dukes of Hazzard siempre necesitó esa pizca de bondad sencilla. Myrtle Tillingham era uno de esos personajes pintorescos que ayudaban a que Hazzard County se sintiera lleno de vida. Fue interpretada por Lindsay Bloom, nacida el 28 de agosto de 1950 y tenía 29 años al aparecer en la serie. Myrtle no figuraba entre los protagonistas de la historia, pero estos rostros eran vitales para que el condado no pareciese vacío. The Dukes of Hazzard no funcionaba solo por Bo Luke Daisy o Boss Hogg.
Hacían falta vecinos y personajes locales, mujeres de armas tomar cotilleos, coqueteos y escenas que dieran auténtica vida al pueblo. Lindsay Bloom tenía la presencia, el encanto y el ritmo necesario para hacer destacar a Myrtle sin exagerar. Su energía aportaba una mezcla de glamour, humor y personalidad que iban a la perfección con la serie. Tras Hazzard, Bloom siguió actuando en televisión con apariciones en series como Dallas Starsky y Hutch o Mike Hammer. En 2026 cumplirá 76 años. Aún recuerdan a Myrtle porque Bloom demostró que en Hazzard siempre había alguien interesante a la vuelta de la esquina. Huey Hogg, el joven, ambicioso y conspirador pariente de Boss Hogg, fue interpretado por Jeff Altman. Nacido el 13 de agosto de 1951, rozaba los 30 cuando debutó en la serie. Huey parecía una versión más acelerada y desesperada de la propia corrupción de Boss Hogg. Traje blanco, ambición, arrogancia y una confianza ciega en planes que casi siempre salían mal. Lo divertido era que teniendo menos autoridad que su tío, aún mantenía el autocontrol. Jeff Altman le dio una energía rápida, nerviosa y muy cómica, ideal para un antagonista que no debía resultar pesado, sino parte del juego de engaños y persecuciones en Hazzard. Huey servía para renovar el conflicto, sin salir del círculo de la familia Hogg, como si la corrupción del condado también se heredase. Fuera de la serie, Altman siguió trabajando como humorista, actor y presentador de televisión.